Pues yo salí de mi casa con la idea de llegar al punto más al norte de toda Europa, 6.500 kilómetros en bicicleta, estar 4 meses y medio solo, demostrarme a mí mismo que lo podía hacer. ¿El gasto del viaje completo? 15 euros al día. ¿De dónde nace esta vena viajera? Desde que yo era chiquitito, mi padre tenía un velero. Salimos desde Pasito Blanco, nos fuimos al Caribe en velero. ¿El sitio más raro en el que has dormido? En un cementerio en Noruega. Como te decía antes, la valentía yo creo que es un poquito la ignorancia también. Acampé a las orillas de un río con unos sin techo. Pasé esa noche hablando con ellos y demás. Hicimos un fuego. Y después de hablar con ellos, como que una parte de mí se dio cuenta que al final yo estoy haciendo esto porque quiero. Muchos amigos me dicen como que, joder, que valiente eres. Y yo lo que les digo es, más que valiente, yo te diría que inconsciente, ¿sabes? Sí. De no pensar tanto en los peligros. Bienvenidos a El Lado Oscuro. Hoy nos vamos a montar en bici, pero no a cualquier parte. Nos vamos a recorrer Europa. Y para eso hemos traído aquí a Mario Cazorla. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Mario, que aún no has pegado un pelotazo en redes sociales, aunque cuentas cosas muy guapas e interesantes, cuéntale a la gente que nos está viendo qué es lo que hace y por qué has venido aquí, porque al final me llamaste la atención lo que hacías y te llamamos. Pues yo creo que en resumidas cuentas viajo. O sea, básicamente intento no dejar para luego lo que puedo hacer ahora en cuestión de viajes. Y viajo, que es algo tan sencillo y tan complicado al final de llevar a cabo, que uno siempre lo va echando más adelante a la jubilación, al momento en el que tenga tiempo, etc. Y yo creo que es algo eso que encuentro que ahora mismo es el momento para viajar. Soy joven, no tengo tanto el dinero, pero sí que tengo la energía. Así que viajo. Antes de seguir con el podcast, queremos agradecer al patrocinador de hoy, que no es otro que Arte Natur, una empresa de viviendas vacacionales desde 1996, con unas casas cuevas guapísimas. Arte Natur es una empresa familiar que tiene casas cuevas en Artenara, y yo, que he estado allí, te recomiendo que vayas. Hoteles, apartamentos, bungalow, tenemos a punta pala, pero casas cuevas, ¿cuántas? Si buscas una experiencia diferente, auténtica y con encanto, Arte Natur es tu elección. En la descripción te dejamos el enlace para que entres, lo reserves y me digas qué tal está, y seguimos con el podcast. Muy bien. Y yo te vi en redes porque estaba haciendo una ruta desde Canarias. Sí, el primer viaje mío en bicicleta grande, salí desde Canarias, pero cogí un barco hasta Huelva. Pero a mí me gusta decir que salí de mi casa. Y tenías una bici estática en el barco. Claro, Y no hay mucha gente que me hace el chiste de pero ¿cómo que tenías una bici acuática, no sé qué? Hay gente que recorre el mundo en coche, evidentemente. Hay algunas fronteras que tienen que ser en barco. Pues bueno, si no es imposible, ¿no? Pues yo salí de mi casa en marzo del 2023, a finales, si no me equivoco, el 23 de marzo, con la idea de llegar al punto más al norte de toda Europa. Vale, lo vamos a diseccionar un Vale. poco. La primera es desde Gran Canaria hasta... El barco, dice. ¿Hasta dónde llegaste? ¿No? ¿Hasta dónde llegaste el país final? A Noruega. A Noruega. Y esa fue la primera. Sí. ¿Y la segunda? De Dinamarca a Gran Canaria. Porque hiciste dos Pero rutas. pasando por... De Gran Canaria, Dinamarca, Gran Canaria. Ah, claro. Vivías en Reino Unido y lo hiciste al revés. Vivía en Holanda. Vivías en Holanda, en Reino Unido, en Países Bajos. Terminé de trabajar en Países Bajos. Me vine un par de meses a Canarias. Me hice el viaje hasta Noruega en bicicleta. Nada más terminar en Noruega, me volví otra vez a Holanda 2 años a trabajar. Y como quería volver a Gran Canaria, pero en bicicleta, pues aproveché que tenía un amigo en Copenhague, volé a Copenhague y me bajé de Copenhague en bicicleta hasta Gran Canaria, pasando por otros países por los que no había pasado. Y cuando terminas, esto ya es curiosidad, realmente termina ya cuando coges el barco en Huelva, ahí termina la ruta, o en Gran Canaria coges la bicicleta y llegas a casa en bici. Sí, claro, llego a casa en bici, pero porque vivo en Mesa y López. Pero bueno, realmente no ha terminado tu viaje hasta que llegas a casa. Claro, yo de hecho me hacía ilusión hacer la bienvenida en el Lloret. Estaba ahí enfrente del mar, es una zona que, no sé, que era como que muy de la infancia, de ir allí con la BMX, con los amigos y no sé qué. Y me hacía ilusión ir al Lloret, o sea que hicimos
quedé con unos amigos que tenían bicicletas y demás. Y al salir del barco me estaban esperando y nos hicimos ese pequeño recorrido hasta llegar al Lloret. ¿Y tienes todo, tú grabas día a día? En la gran mayoría sí. Habían días en los que no le podía sacar mucha chicha porque Sí. era, yo qué sé, 80 kilómetros, de los cuales 50 eran por un carril bici entre prados y decías tú, verde, una abeja. ¿Qué saco de aquí? Bueno, ahora me vas hablando. ¿De dónde nace? O sea, tú dices que viajar es fácil, a lo que es difícil viajar. Es verdad que la gente va postergando el hecho de viajar. Voy a conocer, ¿no? Yo siempre recomiendo decirle todos los años hazte un viaje porque, mira, cuando das cuenta tienes 40 tacos, como voy a cumplir yo ahora, y no te da tiempo físico de conocer la gran mayoría de los países. Total. Evidentemente también tienes que tener un poder adquisitivo para ciertos países. ¿Cómo lo financias tú? Trabajando y ahorrando. O sea, las redes sociales no me han dado todavía ese impulso para poder decir, oye, pues soy creador de contenido a nivel de me lo puedo pagar todo con redes sociales, etc. Trabajo sobre todo trabajos de temporada relacionados con hostelería y en los Países Bajos se paga mejor que en España a la hora por trabajos que aquí en España suelen ser bastante básicos, pues allí les hacen bastante falta ya que el holandés prefiere ir a otro tipo de puesto de trabajo. Y básicamente pues trabajando por temporada. O sea, allí tú eres un inmigrante Sí. y los trabajos que tienes son los que no quiere el holandés medio, ¿no? Suele ser así. ¿Tus compañeros, hay compañeros holandeses o no es lo normal? Donde yo trabajaba en el camping, de hecho éramos... O sea, yo trabajaba dentro de una especie de camping. En Holanda hay mucha cultura de camping, de irse de vacaciones a un camping, etc. Son más grandes que lo que suelen hacer aquí en España. Tienen dentro chalets, zonas de... como para autocaravanas, etc. Una cosa Yo los bastante he grande. visto cuando fui a Asturias. Vi los campings eso en plan guay. Sí, son camping... una villa, es un pueblo. Ajá. Y yo trabajaba en un chiringuito friendo papas, friendo snacks, que se comen muchos allí en Holanda. Y al final los holandeses que a nosotros nos llegaban para trabajar, en su gran mayoría eran estudiantes. Porque muchos de ellos realmente habían estudiado para ser manager o habían estudiado para trabajar en, yo qué sé, ingeniería, no sé cuánto, tal. O si habían estudiado algo relacionado con hostelería o turismo, era para otro tipo de turismo, ¿sabes? No para estar ahí a pie del cañón. ¿Y cuánto cobrabas al mes allí? Pues yo estaba en unos 2.100, 2.200 después de los impuestos. No es tanto, ¿no? O sea, realmente, si te pones a pensar... ¿O 40 horas? Sí, 40 horas, 38. Ahí hay límite de horas de trabajo. Depende de la empresa. Porque en Reino Unido, por ejemplo, sé que tienen... ¿no? Algo así era similar a 50 y pico. Límite tienen, pero en temporada alta el límite realmente está en las horas que abras el local. O sea, yo la semana que más horas estuve trabajando fueron 67. ¿Límite legal? Claro, el límite legal... El límite legal y el límite... No sé si estará en 50 y algo el límite legal, el máximo en una No semana. es tanto, ¿no? 2100. Estamos hablando en comparación de... No es que no sea tanto, sino en comparación de que en España estará en 1400, 1500. Hostelería. Sí. Porque yo por lo que sé en cadenas rápidas de comida, sí, tipo... Porque yo lo asemejo con una cadena rápida de comida. O sea, aquí más o menos cobraría lo que se cobra en un McDonald's, en un de estos, unos 8 euros la hora, 8 y pico. Está más. Está mínimo, está más la hora, sí. A lo mejor eso antes. Entonces no me parece tanto. No sé cuánto hace que trabajaste allí. Ahora hace un par de meses. O sea, que no hace tanto, no, pero... O sea, yo la hora la cobraba 19. Lo que pasa es que los Casi- impuestos son... Sí, no, te voy a decir casi el doble, pero claro, criminales. los impuestos te revientan entonces. Los impuestos son criminales. Y que claro, que también es verdad que no es tanto en comparación con que allí, a no ser que España se esté equiparando en lo malo que es en el precio de la vida, haya subido, allí es caro, ¿no? Hay una vivienda, claro, es que cuando hablábamos de estos temas, a lo mejor hace mucho tiempo, hace 10 años, hasta ahora ha cambiado, porque ahora la vivienda aquí es muy cara, allí Claro. siempre fue cara, pero ¿dónde vives allí? ¿En el propio camping? Claro, la suerte que yo tenía, porque al final esto ha sido fruto de mucha suerte,
Es que en el camping era donde yo vivía y de hecho me pasé el primer año, los 2 primeros años me los pasé que no nos hacían pagar alquiler. Entonces, todo lo que me entraba era prácticamente limpio para ahorro. Mis caprichos o mi comer fuera, la compra del súper, etc. Pero el resto era todo para ahorro. Así que es verdad que ahora por último sí estábamos pagando y tal. Pero estábamos pagando, no sé, creo que eran 150 euros al mes. Pero esto no es algo normal. De todas maneras, eso es justo que la empresa en la que estaba pues manejaba las cosas así. Porque lo normal en Holanda es pagar unos 300, a lo mejor 200 y pico la semana, depende de la empresa de trabajo temporal, no sé qué. Sí, O sea, al final estarías casi tu sueldo íntegro en el... experiencias laborales en Holanda hay tantas como empresas de trabajo temporal. Nadie te va a decir exactamente lo mismo. Sí. ¿Y qué tal era vivir allí, en Holanda? En verano y en primavera es muy bonito, pero en invierno te puedes pasar un mes entero que no ves la luz del sol. ¿En serio? Sí, que está todo el rato nublado y es complicado mentalmente. O sea, a nivel de... Al final tú pasas aquí 3, 4 días que no ha salido el sol y ya lo echas de menos. Cuando aquí está nublado, nos viene un poquito de lluvia, etc. Pero allí si un día te decía que iba a llover, no es como aquí, que a lo mejor llueve por la mañana, después se despeja y desde que te levantas hasta que te acuestas, todo el rato lloviendo. A lo mejor es finito, pero todo el rato lloviendo. Y es duro, sobre todo eso, el invierno es complicado. Aún el otoño es bastante llevadero porque es más bonito, tiene los colores así más marrones, es mucho más... Como que se nota mucho el cambio de estación, etc. Pero Holanda está a una altura en Europa, sobre todo que yo trabajaba en la costa, en el que no es un invierno bonito, no es un invierno de nieve, de este tipo de invierno, es un invierno de lluvia, viento, de días grises y tal. Hay gente que le gusta. Una vez pasas más de 2 inviernos ahí, a mí se me hace complicado, sobre todo viniendo de Canarias. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo recuerdo cuando hice la formación de la Marina en Ferrol, que me tocó diciembre. Yo recuerdo que no salía de... Nosotros teníamos éramos, no sé cuántos compañeros éramos que habíamos alquilado una casa para salir el fin de semana del cuartel. No teníamos una casa alquilada. Yo no salía de la habitación. Y yo decía, es que me da tanto bajona. Era bajona. Bueno, también para que Ferrol, pues no digamos que es la ciudad más alegre de Sí, España. me imagino. Pero es verdad que eso es lo que tú sé, ¿no? Que te decías mentalmente. Es verdad que me daba tristeza. Sí, No tenía ganas de salir de la habitación. sí. Aparte del frío ya que... Sí, allí en invierno se maneja de los 2, 3 grados a lo mejor mínima de -1 o así. Donde yo estaba, en la zona en la que yo estaba, que al menos es costera. No es una costa súper bonita porque al final las playas en Europa, sobre todo cuando dan a la zona del Atlántico, suelen ser de estas playas súper largas que para que te cubra hasta la rodilla tienes que caminar, no sé, 20, 30 metros para adentro, ¿sabes? Y no son playas que sean bonitas para bañarse, son playas que, yo qué sé, vas a ir a sentarte a leer un libro y a romantizar que estás ahí y ya está. Pero el invierno es muy complicado ahí. Yo creo que un primer invierno aún es llevadero porque tienes curiosidad de cómo es el mes que viene, cómo va evolucionando esto, cómo no sé qué. Sobre todo cuando has sido pues siempre de Canarias y no has tenido esa sensación de invierno de tener que salir con un chaquetón y bien abrigado porque hace 1 grado fuera. Pero ya el segundo invierno que pasé ahí, yo ya sabía más o menos a lo que me enfrentaba y yo decía, a ver, muchos días, que yo tenga el día libre y que no voy a salir de casa. Sí, porque ¿qué hacías ahí en tu tiempo, en tus ratos libres? ¿Qué hacías? Pues en lo que yo estuve en Holanda se diferencia entre lo que yo estuve solo, que ahí pues me tenía que más o menos aguantar, coger guaguas o más o menos hacer lo que yo podía hacer en mi mano. Y un poco más adelante me traje a mi hermana a trabajar a Holanda y subió con el coche y tal. Y ahí pues sí nos podíamos permitir más ir a la ciudad, así que nos apuntamos a un gimnasio, ya podíamos hacer un poquito más de vida social. Por el sitio donde yo estaba trabajando tenía solo una línea de guaguas que pasaban hasta las 6 de la tarde y ya después de las 6 de la tarde nada más hasta el día siguiente y pasaba una guagua a la hora. O sea, si tienes un día libre, te levantas temprano,
te vas a la guagua para poder aprovechar el día. Y para evitar perder la última guagua, pues a lo mejor te coges la penúltima, que en vez de irte a las 6 te vas a las 5 de la tarde a casa. Entonces... ¿No te gustaba mucho vivir allí? O sea, Es una experiencia. Creo que es algo que si tienes ganas de vivirlo, lo tienes que vivir. Y ya ahí darte cuenta. Yo personalmente, después de un tiempo, pues el clima es que mata mucho, las horas de luz matan mucho. Yo trabajaba sobre todo eso en turnos de tarde y sí tenía la mañana para aprovecharla, pero en invierno a lo mejor entraba a las 4 de la tarde a trabajar, a las 4:30 era de noche cerrada. Y ya te pasabas el resto del día trabajando de noche. Y mirabas para afuera y mirabas al reloj y decías, yo, que son las 5 de la tarde, que es de noche cerrada. No es ni siquiera medio que está atardeciendo. Entonces, es que no sabría decirte ni si me gustaba ni si no me gustaba. El sitio en el que estaba especialmente no, porque se sentía un poquito alejado de todo. Pero sí pienso que Holanda es un país que tiene muchas oportunidades. Sí. Tiene muchos puestos de trabajo para cubrir y demás. El problema ahí suele ser mucho pues la vivienda, pero en cuestión de trabajo, en casi cualquier lado había un cartel que te ponía que buscaban personas. sí. Y eso es algo que igual, yo qué sé, en el momento en el que yo me fui, en España yo no veía tanto esa búsqueda tan de trabajadores a nivel de que se publicite tanto, de entrar a un Lidl y que en un cartón, en un cartel del Lidl te ponga cuánto vas a cobrar según tu edad, porque ahí se gestiona ahí hasta los 21. Y tú poder ver, o sea, siendo un cliente normal, a cuánto te están pagando la hora y demás, y una mesa con los formularios para que tú eches el currículum. Hay falta de personal, entonces. Sí, eso me pareció bastante curioso. Bueno, eso es algo que está ocurriendo, creo yo, en todos lados. Ujú. Falta mano de obra y todo lo que sea trabajo artesanal o digamos que se tenga que hacer con tus propias Sí. fuerzas, manos y demás, es lo que está costando. Hay mucha gente buscando el trabajo digital, que no tiene nada de malo. Estamos diciendo simplemente que cada vez falta más gente para hacer ese trabajo un poquito más laborioso. Porque también es verdad que, oye, tal como se paga, pues muchas veces dice la gente, hostia, sí. Al final es un equilibrio también. Para que exista uno tiene que existir el otro. Ya. Sí. Eso es, Digital no hay físico y sin físico no hay digital. es lo que digo yo siempre, ¿no? Esa gente que vende por ahí lo idílico de tú puedes, montate. Yo siempre digo, a ver, pero es que ahora siempre hace falta personal para cualquier tipo de tus sueños. Ujú. Hace falta siempre personal. Normalmente necesitas un equipo. Normalmente hay trabajos que con poco va. ¿De dónde nace esta vena viajera? Yo diría que nace de mi padre, que desde que yo era chiquitito mi padre tenía un velero. Él vivía en el velero, o sea que era... Vivía en el velero. Sí, vivía en el velero. No es de estas personas que tienen un velero y aparte la casa y tal. Vivía en el velero todo el año. Y a él le encantaba navegar. Y desde chiquitito pues siempre me crié en ese ambiente de corretear en el velero, en verano nos íbamos a lo mejor a La Graciosa o este tipo de cosas. Entonces siempre tuve presente como que esa manera alternativa de viajar. Que no es una manera tan usual el tema de viajar en velero. No, ni cómoda. Es como una caravana pero sobre el agua, eso sí, claro. Es que El mar es jodido. Es complicado. Siento, he estado ahí. El mar y en Canarias es muy complicado también. Sí. Es que no dejamos de estar en medio del Atlántico. Exacto, estamos en aguas abiertas y... Entre una isla y otra hay una profundidad flipante. O sea, esto no es como navegar por Mediterráneo. No, eso es, vamos, una piscina. Sí, sí, Es sí. una piscina. Ahí tiene sus momentos, evidentemente, Sí, pero navegar es muy bonito cuando está la mar en calma. Sí. Pero, yo navegar, te digo, para mí es precioso también. Yo a día de hoy sigo, estoy en el barco cuando voy entre islas y esa paz, el mar en sí te genera una sensación de paz brutal. Sí. Pero cuando se mueve, quitémoslo allá. Al mar hay que tenerle miedo. Hay que tener respeto, no miedo tampoco. Hay que tenerle respeto porque al final él se mueve como quiere, como por así decirlo. Es decir, yo de pequeño al final yo viajaba con mi padre. Nosotros navegábamos con él, yo y mi hermana.
Hiciste una ruta fuerte. Sí, nos fuimos al Caribe en velero. Salimos desde Pasito Blanco, que era donde mi padre tenía el barco fondeado, y salimos de Pasito Blanco dirección a Martinica, una isla francesa allá en el Caribe. ¿Cuánto tiempo? Para cruzar el Atlántico fuimos 17 días, si no me equivoco. 17, 18 días, sí. ¿Lo recuerdas? Porque tenía Sí. muchos años, me dijiste. Sí, la gran mayoría lo recuerdo. ¿Y hay algún momento en el que pases miedo? Fua. Que cuando eres pequeño tu padre es capaz de hacerlo todo. Me refiero, tú estás en una esquina leyendo un cómic de Tintín y El superhéroe. tú no sabes que, yo qué sé, si se ha roto una piecita, bueno, ya mi padre la arreglará. Sí, Encima él era mecánico de naval. Sí, no, o sea, Entonces, si tienes un velero tienes que controlar todos los puntos del barco. Era su profesión ser mecánico naval, entonces uno va más tranquilo, pero también es que, aunque fuera dentista, es que es tu padre, ¿sabes? Lo puede arreglar. Y era la mentalidad que uno tiene de pequeño. Pero sí, hubieron... En la ida fue más tranquilo, nos pilló todo viento de popa, en su gran mayoría. Y no tuvimos ningún incidente así que digas tú, ¿sabes? Realmente fue bastante tranquila la ida, muy movida porque al final es el Atlántico y da igual que vayas por el sur, por el norte, hay olas, pero fue bastante tranquilo. Fuimos esos 17 días hasta llegar a Martinica y ya en total el viaje entero fueron 7 meses. A Martinica llegamos, si no me equivoco, un poquito antes del día de Navidad, un poquito después. Eso no lo tengo del todo, pero yo me acuerdo que las Navidades sí que las pasé en el velero. Y estuvimos por lo que son las Antillas, que se le llaman a todas las islitas estas pequeñitas del Caribe. Llegamos a Martinica y fuimos subiendo poquito a poco por las islitas. Algunos de ellos son países, aunque sean muy chiquititos. Sí. Son países que de repente tienen su propia moneda y es una islita tan chiquitita que, no sé, a mí es que me gusta bastante la geografía y lo veo hoy en día. Y digo, claro, aquí abajo está Martinica, que es europea, que usan el euro, a pesar de estar en el Caribe. La siguiente, Dominica, que es una isla que funciona por su cuenta propia, con su propia moneda y demás. Y ya después Guadalupe. Habían otras islas que también eran países propios, pero que seguían usando el dólar caribeño, que es una moneda en común, no sé qué, pero ya, igual todo eso ha cambiado a día de hoy, que esto fue en 2007. Y pasamos 7 meses por el Caribe. Subimos hasta República Dominicana. En República Dominicana estuvimos un mes. Entre un sitio y otro. Un poco pensando cuál era como que el siguiente movimiento. Y terminamos bajando a Venezuela. Estuvimos en Venezuela, pues eso, en el 2008. La cosa que yo recuerdo en ese momento, pues no estaba tan jodida. Y ¿Cómo hace un mes? claro, Ahora parece que está mejor. claro. Y es que es eso, con la vista que tiene uno de pequeño, pues en República Dominicana, por ejemplo, se nos rajó la vela haciendo una regata. Nos habían dicho en un puerto que si nos apuntábamos en una regata nos daban, creo que era otra semana más para quedarnos en el puerto, como íbamos a participar en la regata, y nos inscribimos. Pero claro, nuestro barco era un barco de los 80, con la tripulación era un niño de 8 años, mi hermana que me lleva 6 años y mi padre y un perro, y el resto de los barcos eran un barco con tripulación, así que nos sacaba a lo mejor 5 o 6 metros de eslora y nos apuntamos un poco para las risas, Para la experiencia. para poder coger esa semana extra de quedarnos en el muelle. Y en esa regata, que teníamos que llegar hasta una isla a darle la vuelta y demás, mi padre se flipó un poquito de más de venga, va, que estamos adelantando a un par de ellos, y terminamos rajando la vela. Y eso es caro. Sí, me imagino. Bueno, y es verdad que, joder, como ¿cuánto me dijiste? 11 meses de... 7 meses de... O sea, en el colegio, al carajo, ¿no? Vamos. Estudiaba a través del CIDEAT, que es como una especie de colegio para niños viajeros y demás. Hacer los exámenes por las embajadas de tu país. No hice ninguno. ¿No? Era tercero de primaria, en ese momento tu padre podía decidir si repetías o no, por más que suspendieses, y es que creo que las suspendí todas porque al final es que estás viajando por el Caribe.
No tiene ganas de estar estudiando. Si miras para afuera es todo verde, playas, no sé qué. Entonces la suspendí toda, pero bueno, como mis padres no me dijeron que repitiese tercero de primaria, pues seguí para adelante. Bueno. Ya eso fue de pequeñito, eso es la de donde vienen tus orígenes del hecho de que te guste viajar. Tu otro gran viaje entiendo que es el que te haces en bicicleta hasta Noruega. ¿Cómo te da por hacer ese viaje en bicicleta? Pues yo me hice un ciclo superior de guía turístico y había a final de hora, al final de la clase, teníamos una asignatura en la que nos dejaban estar en los ordenadores y tal, y descubría gente que viajaba en bicicleta, lo subía en YouTube y demás. Y me pareció muy interesante cómo se puede viajar en bicicleta, cómo se puede viajar en... No sé, no lo había visto antes. Y eso fue cosechándose un poquito en mi cabeza durante los años y tal, pero no lo había visto tampoco como una posibilidad. Poco a poco pues me compré la bicicleta con la que me fui a Noruega. ¿Es diferente la que de la última? Sí, es diferente. Con la que me fui a Noruega me la armé por piezas. Un poco locura, sobre todo porque lo hice después del tema de la cuarentena y demás, que eso fue escasez de piezas de bicicletas por todos lados. Pero bueno, lo sufrí, pero lo conseguí. Uh-huh. Y la idea que yo tenía de gran viaje era irme a Islandia y darle la vuelta a Islandia. Me quería ir al norte, quería ver un poquito cómo era las tierras un poquito más escandinavas, esa zona. Y esa era la idea del gran viaje. Me fui a Holanda a trabajar la primera vez, que fue en el 2022. Y cuando empecé a ver más o menos que estaba reuniendo un cierto dinero y tal, dije, coño, me puedo hacer un viaje más grande. No tengo que irme un mes a Islandia y ya está. Y ya está, por así decirlo. Y yo me había leído un libro de un chico que también viaja en bici con su perro, que se había hecho de Asturias a Cabo Norte, que se llama Expedición a Cabo Norte. Y me sorprendió mucho el hecho eso de llegar a Noruega, un país que siempre ha sido tan conocido por los paisajes, por los fiordos, etcétera, en bicicleta. Y se fue cosechando un poquito, esa idea se fue cosechando. Y a lo largo que estuve en Holanda, esa idea fue como que la motivación para los días duros, decir, bueno, estoy aquí para hacer dinero para ese viaje. Y así lo fui planeando, poco a poco fui planeando la ruta. Fui viendo por qué países quería tirar. Al final hay muchísimas rutas por las que puedes tirar por Europa. Y dije, bueno, si hay gente que lo ha hecho, yo creo que con esfuerzo yo también lo puedo hacer. Voy a ver la ruta que me la pasaste antes. Aquí. La ruta de Cabo Norte. Sí. Vale. Porque veo que tienes aquí en la página como va viendo, ¿no? 2023, Sí. 23 días. Y vas poniendo tu paso, ¿no? Va Sí, cada puntito todo dormido. Campo Frío. Vas sacando fotos del sitio. Sí. Guapo esto, ¿no? Es como si fuera un diario de viaje. O sea, para España, Francia, todo el oeste de Francia. ¡Qué paseo! Bélgica, Holanda. ¿Esto qué es? Berlín, Hamburgo. A Berlín voy ahora yo. Y en Berlín he estado un par de veces, está guapo. Sí, ahora voy ahí. Está guapísimo. Copenhague, joder. Sí. Bueno, o sea, que tío, es un pateo, ¿no? O sea, vale. Tengo muchas preguntas, ¿no? Lo primero es, bueno, vas solo, no te da por invitar a un colega que vaya contigo, vas tú solo porque no te queda más remedio, o vas tú solo porque realmente quieres vivir la aventura en soledad. Uno siempre tiene colegas que se quiere apuntar al plan. Sí. Lo que pasa que no le puedes exigir a otra persona que tenga la misma constancia que tú en realizar ese plan. Más de 3 meses. Estuve 4 meses y medio. ¿Cuánto dinero estamos hablando que te gastas en la primera bicicleta? No sé si unos 1.500. 1.500 euros. ¿Cuánto es el presupuesto? O sea, ¿cuánto crees tú que va a ser el gasto del viaje completo? 15 euros al día. 15 euros al día. Para todo. Desayunar, comer, ¿Sí? cenar. Mira, cuéntame cómo es eso.
Sobre todo acampando. ¿Por qué llegaste a ese cálculo? ¿Es el cálculo que has hecho tras haber hecho el viaje o es el que tú tenías? Tras ver experiencia de otras personas. Vale. ¿Y cómo Más o eres? menos. Vale. ¿Cómo lo planificas tú? ¿Das día a día pateando y si aquí me paro? ¿O ya tienes que tengo que ir de aquí a aquí, mañana tengo que ir de aquí a aquí? Así No, al día. al día ves lo que aguantas caminando. Cuando empecé el viaje, la verdad que yo no tenía casi lo que es fondo físico ni nada. O sea, yo llegué a Huelva, fui tan a tope que ni siquiera me reservé un hostal la primera noche. Ajá. O sea, que habría sido lo inteligente llegar a Huelva, a un sitio que no he estado en mi vida, llego de noche Y planificar un poco, ¿no? y más o menos asentarme en un sitio, planificarlo todo, ver que todo está bien y demás. Ahí sí que pequé un poco de flipado, por así decirlo. Pero llegué a Huelva, encontré un sitio de dudosa... de que no acerté mucho en el sitio, fue de las peores noches. ¿Qué era? Porque había un 95% de humedad, creo que era en el ambiente. Yo acampé con la tienda, me desperté todo empapado. De esto de que las paredes de la tienda se habían pegado como si fueran las cortinas de la ducha, ¿sabes? Y Porque ¿qué llevas tú? O sea, ¿cuál es tu maleta? ¿Qué se lleva un viaje de 4 meses en bici? se lleva equipo de acampada. O sea, tienda de campaña, esterilla. Yo llevaba inflable. Hay gente que echa típica esterilla así como cartón de huevo. Yo llevaba inflable. Almohada, saco. Eso es un poquito el rollo de acampada. Para cocinar, si tu presupuesto es de 15 euros al día, tienes que llevar una bombona de gas, un calderito, todo este tipo de cosas. Sobre todo la meta es pues intentar no comer en restaurantes ni nada de eso, porque al final un plato, yo qué sé, te deshabla más de la mitad del presupuesto del día. Se te dispara, Entonces, claro. Yo iba mucho de supermercados y durante el día no cocinaba, pero por la noche sí solía hacerme pasta con pesto, este tipo de cosas que es lo más rápido, lo más fácil. ¿Y ropa lleva? Ropa llevaba en ese viaje, creo que eran 4 camisetas, pantalón de estos que se hace corto y largo, que era un 2x1, y nada, unos zapatos y unas sandalias, y abrigo llevaba sobre todo para que fuera un poquito por capas. Es decir, una manga larga, un chaleco, el pluma, que si hace mucho frío me lo pongo todo, si hace un frío intermedio pues me voy quitando. ¿Fuiste bien preparado? Fui, digamos que me adapté a las circunstancias. Yo creo que sí. Al final siempre se puede ir mejor preparado, ¿no? Pero para una persona que al final no tenía experiencia casi viajando en bici, que todo lo que se había visto era de vídeos de otras personas y demás, sí, bueno, cometí algunos fallos o llevé algunas cosas que una persona no llevaría un viaje en bicicleta ni de coña. Pero dentro de lo que cabe, sí. Fui bien preparado. Vale, vamos a ir haciendo una comparación de un viaje al otro, ¿vale? Para saber el segundo viaje son 108 días, prácticamente lo mismo, 2025, pero eso lo hace desde Dinamarca hacia Canarias, cuesta abajo. Cuesta abajo. Aclarar a la gente que nos cuesta abajo, ¿vale? Nos cuesta abajo. Dinamarca, Polonia, República Checa. No sé si sigue llamando República Checa todavía. Sí, o Chequia. Chequia. Luego aquí estás en Austria. ¿Qué país es que está al lado de Austria? Italia y... Sankt Pölten. ¿A qué país pertenece? A Dinamarca, será, pues Austria. ¿Será Austria? Ah, sigue perteneciendo a Austria. Austria, Alemania la vuelves a pisar. Vuelvo otra vez a Austria. ¿Qué país es, tío? ¿Pertenece a Austria este? No. Esto es... ¿Pertenece a Italia? Puede ser el norte de Italia. Puede ser el norte de Italia. No, es el norte de Italia. Joder, es que está guapo, tío. Es que conoces un montón de sitios que a lo mejor no irías en la vida. Pasas por Mónaco. Bueno, Mónaco no es tampoco muy grande. Mónaco no. ¿Lo cruzas? No, cogí ferry. Ah, vale. De Génova a... Sí, vale, me hizo la línea recta. Esta línea recta es ferry. Sí, de Génova a Barcelona. Ah, Barcelona. Vale, ese tramo no lo hiciste. No quería hacerme el sur Bueno, de pero de Francia. Barcelona fuiste a
Pamplona. Sí, ahí me hice un... Por la cara. Porque tengo amigos de familia allí, iba a ver a mi hermana también. Le dejé la bici a un colega en la casa en Lleida y cogí un tren a Pamplona. Ah, vale, fuiste Porque en lo tren a tengo todo Pamplona, ahí Zaragoza y volviste. Claro. Vale. Entonces Lo tengo bici. todo puesto ahí en el Y diario. luego nada, todo el este de España, hasta que ya coges otra vez el barco a Gran Canaria. Vale, ahí el presupuesto era el mismo por día. No, ahí había salido de trabajar recién después de 2 años y salía un poquito quemado de estar 2 años en hostelería, en el mismo puesto de trabajo, etc. Y no me fijé mucho en el presupuesto. Tampoco fui de magnate, pero no iba tan restringido como me fui a Cabo Norte. Cuando el primer viaje. En el primer viaje yo no me podía permitir dormir una noche en un hotel prácticamente. Aunque más adelante sí pagaba algún camping y demás, me saltaba un poco el presupuesto, pero en su gran mayoría yo acampaba, en plan acampada libre, lo cual es ilegal hasta llegar a Dinamarca. Sí. ¿Y No tuviste está en permitido. algún momento de ambos viajes, tuviste problemas con la policía? No, Nunca. la verdad que no. Al final, que el campo es tan grande, los países son tan inmensos, que cuando vas en bicicleta te das cuenta. Y aún en coche, ya 1 hora, 2 horas por la península y de repente ves, yo qué sé, 5 o 6 pueblos en 2 horas o algo de eso, y dices, "Ya, esto está en medio de la nada". Pero es que en bicicleta te das cuenta que es que los países son inmensos, que es una cosa que tiene la bici. Creo que me pasé para cruzar España, no sé si me pasé como 20 días o así. Como te digo, yo no soy una persona que sea ciclista, ni era experimentado en ese momento, ni nada. En España yo me hacía 50 kilómetros al día. Eso realmente no es mucho tampoco. Lo que pasa es que uno pues empieza sin la experiencia y sin nada y llegaba a los 50 kilómetros a duras penas. Sí. Sí, ¿Y prácticamente. qué hacías? O sea, ¿cómo era tu ruta, o sea, tu rutina diaria? Pues recoger... Normalmente me despertaba temprano, tipo 6 y algo de la mañana o así. Recoger el campamento antes de que pase, yo que sé, cualquier persona por ahí. Por lo general no hay mal rollo porque acampes por ahí, siempre que se sobreentienda que es que al final estás viajando y que no estás ahí acampado con un grupo enorme de gente, de botellón, no sé qué. Ya. Al final ese es el problema. Recogía todo y normalmente lo primero que hacía era ir al supermercado más cercano. Si yo sabía que tenía un supermercado al día siguiente, normalmente el desayuno lo dejaba para llegar al supermercado. Si veo que no tengo, pues siempre tengo algo para desayunar en las alforjas. ¿Y qué desayunabas? Plátano, sobre todo plátano. Lo que más llevaba en la bicicleta es el plátano. Sí, ya te veo en los vídeos, siempre hay plátano. Es la fruta más fácil de llevar en la bicicleta porque la puedes amarrar en casi cualquier lado. Y pan, yo que sé, mantequilla, cacahuete, frutas. Sobre todo los primeros días subsistía mucho a base de bocadillos, porque es lo más fácil y porque en España se puede comprar embutido súper fácil también. Y del resto, pues es que cada día es tan diferente que la rutina también es diferente. Hay días en los que te ves obligado a que tienes que pedalear más o tienes que comer a una hora diferente porque es que no hay nada de por medio. No te merece ni la pena pararte en medio del camino porque a lo mejor estás en un secarral, como me pasaba en Extremadura, que de repente habían kilómetros que lo único que había eran granjas y no habían árboles ni había nada. Entonces tienes que esforzarte un poco más e intentar ir hasta el siguiente pueblo para al menos comer bajo la sombra. Y luego seguir pedaleando, que es en lo que más consiste los días, escuchando música, que yo llevaba mucho el altavoz con mi música. No casco, sino altavoz. Altavoz, para escuchar por si acaso venía algún coche o Ya. lo que sea. Me gustaba más, la verdad. Y además te hace sonar dentro de los pueblos. De repente un pueblo así súper tranquilito y apareces tú ahí escuchando estopa y la gente se queda en plan de... ¿Qué hace el loco este cómo lo cargado? Tenía powerbanks. Y ahora en este viaje, por ejemplo, sí me llevé un cargador de esto de carga rápida de 100 vatios de esto, junto a la powerbank que también es de carga rápida. Entonces en la puerta del Lidl mismo, si hay un enchufe, la enchufas un rato en lo que haces la compra o lo que sea. Pero en el primer viaje me llevé una plaquita solar. Ujú. Lo que pasa es que la placa solar cuando hace sol. Si te pillan 2 o 3 días de lluvia, te toca ser creativo y buscarte un enchufe y más o menos ir subsistiendo a base
del ingenio. ¿Y los sitios donde dormiste es así más raros o más complicados? Pues entrando en Navarra dormí en una ermita que estuve hablando con una mujer y normalmente a mí tampoco me gusta estar como que muy, muy escondido si hay alguien alrededor. Al final el que se esconde es porque va a hacer algo malo. Me gusta más o menos siempre pues ver si la zona está bien para pasar la noche o yo qué sé. De pronto quiero pasar la noche en la ermita y me dicen, oye, pues es que los de al lado siempre están de fiesta o lo que sea. Cualquier cosa. Y le pregunté a la mujer y me dijo, no, aquí no pasa nada nunca, no sé qué, tal. Bueno, algunas han venido que han querido intentar robar la Virgen dentro de la ermita, tal. Y me dice, una vez vinimos por la mañana y nos encontramos la cabeza de un cerdo cortada enfrente de la puerta y en el suelo una estrella satánica pintada con sangre y yo así. Y yo, tranquilo el sitio, tal. Sí, tal, no sé qué. Yo no sé si la mujer me estaba vacilando. Si era Eso verdad. puede ser, el típico Pero ritual. puede ser. Y del resto, mucho bosque. Mucho bosque. En Dinamarca dormía mucho en unas casetitas que son de madera que las ponen en las pequeñas comunas, los gobiernos de las zonas en las que están y tal, que son la gran mayoría de uso libre. Y son unas casetitas en las que básicamente, pues bueno, te puedes meter, te refugias de la lluvia, duermes, es completamente legal. Y suelen tener un grifo de agua, algunas que otras tienen baño y demás. Y es totalmente libre al uso. O sea, porque claro, otra vez de tus necesidades por el campo todo el rato, vamos. O bares, uno le pierde la vergüenza al cabo de varios días. Sí. Pero sí, mucho campo. Cuando la naturaleza llama, tampoco tienes mucho margen, pero te sorprendería la cantidad de baños que hay cuando no tienes casa. Me refiero, cuando tienes que estar en movimiento, cómo tu cerebro funciona a nivel de buscar la necesidad. O sea, tengo una necesidad, tengo que buscar la solución. Mi necesidad es ir al baño y estoy en España. Pues sé que el Mercadona tiene baño, que las gasolineras tienen baño, que los bares tienen baño. Y todo eso pues al final va cambiando según el país. Porque de pronto, por decirte algo, en Francia, pues tal cadena de supermercados nunca tiene baño. Y ya sé que esa cadena nunca tiene. Como que el cerebro siempre, a la necesidad que tú tengas, te va a buscar sí o sí la solución. ¿Y la ducha? La ducha... No hay justificación ninguna con viajar en bicicleta y no tomarse duchas diarias porque al final todo se puede con una bolsita de agua, de este tipo de ducha y tal. Pero sí que es verdad que cuando viajas solo, igual no eres tan escrupuloso en ese tipo de cosas. Es decir, no te duchas de la manera íntegra que nosotros tenemos el concepto de estar en casa y darte una ducha, sino más bien te lavas. Te lavas las zonas más... El checo. El checo, el baño polaco, ¿no? El sobaco y poco más. Pero sí, te llevas unas toallitas, un no sé qué. A lo mejor, pues eso, te haces el baño polaco en el baño de una gasolinera y aprovechas y te lavas los calzoncillos y no sé cuánto. Es un poco... Primavera. Primavera, verano. De primavera, verano. O sea que, bien. Sí, no tanto frío, no tanto calor, la mejor. Ese es el rollo, sí. ¿Y te invitaron algún día a comer en casa o...? Me invitaron... En España... El concepto de encontrarme a alguien por la calle y que me invitasen a su casa, no. Eso no me pasó en España. Sí conocí gente por Instagram, de gente que también viajaba en bicicleta, que me dijeron, cuando pases por mi pueblo, quédate en mi casa. Y eso me pasó en Salamanca y en Valladolid. ¿Y lo hiciste? Sí. El viaje es confiar también, la verdad. Y de hecho saqué 2 amigos de ahí, Sí. que eran 2 chicos que también habían viajado en bicicleta. Ya te conocí, ya saben cómo funciona el tema, claro. Claro, el tema de cuando viajas en este tipo de rollo, de que vas más lento, de gente que viaja caminando, en bicicleta, etc., es que tú ya sabes lo que es no tener un techo esa noche. Entonces, es una manera también como que de agradecer a la gente que te ha ofrecido a ti un techo, pues tú también lo ofreces, por así decirlo. Y Francia,
yo iba a Francia con con muchos prejuicios. Al final en España se tienen muchos prejuicios de Francia, ¿sabes? Al final, normalmente tú cuando viajas a Francia, nosotros, por ejemplo, solemos ir mucho a lo mejor a París, vamos a decir, ¿no? Si tenemos que ir a un sitio en Francia. Y el parisino no tiene nada que ver con el francés en sí. Sobre todo cuando tienes una bicicleta contigo. Francia es el país en el que más me acogieron Ah, sí. en las casas. De esto de que no conocerme de nada, de encontrarnos por la calle, hablar 5 minutos y después de hablar esos 5 minutos me estaban diciendo si quería cenar en sus casas, que podía acampar en el jardín y al final la oferta de acampar en el jardín terminaba en oye, que tengo una cama adentro, sin problema, tú duermes ahí. Y es una cosa que a mí al principio me sorprendió ¿Y muchísimo. te pasó a menudo? Sí, me pasó creo que 5 veces en Francia. Solo en Francia. Y en otros países también. Sí, la primera vez que me pasó fue en la puerta de un Carrefour. Yo ahí echándome un poquito la merienda y un hombre se me acercó, me habló en francés, le dije que no hablaba francés, etc. Y después de un rato hablando los dos en inglés, sí me llegó a decir, oye, voy a echar una llamada un momento tal a la mujer. Y terminaron invitándome a la casa con la familia, con la hija pequeña y todo. Cenamos todos juntos. Es una confianza que... Total, sí. Meter a una persona desconocida en tu casa con chiquillos y todo no es vamos, no es para nada fácil. Y eso que estamos hablando de nosotros que somos canarios, que aquí no hay tampoco mucho peligro en la calle y en España en general tampoco hay mucho peligro. O sea, que no es que que estemos acostumbrados si estamos en barrios chungos siempre y tengamos esa desconfianza, sino por defecto el ser humano creo que ya... Suele tender a la desconfianza, sobre todo. Lo que al cabo del tiempo fui descubriendo que también hay que tirar un poquito, o sea, dar el primer paso tú. Sí. Pues hay mucha gente que quiere dar el paso, pero le da rollo dar ese primer paso. ¿Y cómo lo das tú? Pues yo me volví un poquito cara dura con los kilómetros, porque más o menos veía los patrones. Es decir, en Francia yo aún estaba un poquito verde y sí que me invitaron bastante a casas y demás, sobre todo gente que me encontraba por, yo qué sé, en el carril bici, me decían a dónde iba, pues a Cabo Norte. Ya solo con eso ya decían, tal, tienes dónde pasar la noche, no sé qué. ¿Sabes? Como que empatizan mucho con, joder, qué guapo lo que estás haciendo. Pero más adelante, sobre todo ya por Suecia y demás, si me costaba mucho encontrar un sitio donde dormir, ya era un poquito más carota. A lo mejor estaba pasando por una calle y veía, yo qué sé, un señor mayor cuidando del jardín y era en plan de, ¿sabes algún sitio donde pasar la noche, tal? Solo pasar la noche y mañana sigo, no sé cuánto. Ahí tengo tres opciones. O me dicen que no tienen ni idea o me dicen un buen sitio, oye, pues mira, la gente suele acampar allá en el bosque ese tal. Aquí. O me dicen, mira, entra sin problema o acampa en el jardín o lo que sea. Entonces era como que, oye, rompes el hielo y una respuesta te lleva, ya sea positiva o negativa. Pero que si no rompes el hielo no te llevas nada. ¿De qué país sacas tu mejor feedback? De gente... De gente yo diría Francia me gustó mucho con la bicicleta. Porque tienen mucha cultura ciclista y mucha gente que viaja en bicicleta y que monta en bicicleta. Entonces tienen mucha empatía hacia la gente que también viaja en bicicleta. Pero en paisajes, por ejemplo, Noruega me pareció una locura. O sea, montañas que de repente nacen del agua como si nada y todo súper verde. Me pareció... Es que no hay palabras para decirte lo que es estar pedaleando en una carretera y yo qué sé, estar 40, 50 kilómetros que no ves un pueblo, que no ves nada, solo naturaleza. Es una locura. ¿Y pasaste algún momento miedo? En Francia también. Yo lo que siempre digo, porque al final muchos amigos me dicen como que, joder, que valiente eres, que, ¿sabes? Te atreviste a hacerlo, que, coño, me suelen decir mucho eso. Y yo lo que les digo es, más que valiente, yo te diría que inconsciente, ¿sabes? Sí. De no saber o de no pensar tanto en los peligros, sino lanzarme y en vez de estar pensando en los peligros, pues lanzarme, que bueno, es un poquito lo que pase. Y en Francia, en la costa del Atlántico, que estaba siguiendo una ruta que se llama la Belle Odyssée, acampé en la zona de las Landas,
que es una zona así como que es de arena, pero tiene árboles. Y yo estaba buscando una zona donde acampar, iban a dar lluvias. En un principio solamente eran lluvias. Y fue más un susto que otra cosa, pero estaba ya con mi tiendita en su sitio y tal. Me fui a dormir, todo súper bien. Y a las 4 de la mañana me despierto con un flash, como si alguien cogiese una cámara y te sacase una foto con flash. Y claro, me vi envuelto ahí en medio de una tormenta de esta con rayos, no sé qué, porque estaba justo al lado del mar. Y al principio, claro, te despiertas a las 4 de la mañana con ese resalto, estás ahí solo, no hay ningún pueblo cerca, todo lo que hay a tu alrededor son árboles y tú en una tiendita que no te protege nada, que es un cacho de tela ahí en medio de tal. Y esa noche pasé miedo, porque fue la primera vez que me enfrentaba, por así decirlo, como que a la naturaleza, ¿sabes? Era la primera vez que yo estaba ahí en medio de una situación que no puedo controlar. Y, y sobre todo también en el viaje con los coches. En algún que otro momento pasas también miedo. Coches y camiones. Sí. Sí. Pero por la posibilidad que pase algo, porque realmente pasan cerca y a veces son un poquito... A la vez que te digo que Francia fue un buen país en cuestión de personas, son terribles conduciendo cuando vas con la bicicleta. De esto de que en Francia yo creo que fue de los sitios en los que más problemas tuve con la bicicleta. De conductores que no, ¿sabes? Que no te respetan. Tú estás en la carretera. Yo no soy de los que tampoco va en medio del carril ni nada. Yo le doy un espacio. Y de hecho, si tú pasas lento al lado mío, a mí me da igual que no respetes ese 1,5 metros porque estás lento. No me vas a arrollar ni me vas a desestabilizar. Pero en Francia sí que tuve algún que otro problema con camiones que no te respetaban ni la velocidad ni la distancia. Y tú al final vas en una bicicleta que pesa 45 50 kilos, sí, pero eso no es nada en comparación con el camión que te está pasando al lado. Pero yo creo que lo que más miedo así, pues las condiciones así de la naturaleza, que son totalmente impredecibles muchas veces, y los coches y camiones y demás, que también es complicado de llevar porque es que tampoco está en tu mano. ¿No tuviste ninguna mala experiencia con otras personas? No. Y eso es algo que me sorprendió. Porque ya ves tú, 4 meses y medio de España a Noruega, pasando por diferentes idiomas, diferentes personas, diferente todo y no... De tomar también los países nórdicos suelen ser como los con menos índice de... Sí, son muy seguros. Claro, a lo mejor si te pegas la ruta a todo el sur de Europa, la cosa cambia. Es diferente. Porque esa es la realidad, ¿no? Sí, de hecho en Polonia, en este segundo viaje, pasé por Polonia porque tenía curiosidad, tenía un amigo en Polonia y bueno, junté todo y dije, pues me meto por Polonia en bicicleta. Y sí que noté, por ejemplo, en las granjas, los perros son mucho más agresivos que en un país del norte. Más de una vez yo pasaba por delante de una granja y rezaba y decía, ojalá que no llegue justo el dueño con la compra y se deje la verja abierta porque el perro este va a salir detrás mía y me engancha. Perros que detrás de la verja te ladraban con una rabia que te cagas, ¿sabes? Solo por estar pasando cerca de la casa. Y en Polonia eso sí me dio mucho rollo, pero no tuve ningún encontronazo con ningún perro. Y menos mal, pues. Y menos mal, Eso sí tiene que ser... Y físicamente, todos los días no puedes estar igual, ¿no? Entiendo. Puah, no, para nada. Y la idea es que te levantes y dices, me quedo aquí durmiendo y no me muevo. Sobre todo el primer mes fue el más duro porque yo no tenía ese físico, esa capacidad construida. Lo fui haciendo por el camino. Y además de que España era el segundo país más montañoso de todo el viaje. Y era por el que empezaba. Entonces fue un desafío. España fue muy desafiante. Ya una vez pasé España, sí que fue todo plano. Y ahí al final, pues un poquito lo que aguantes pedaleando en plano, no hay tanta cuesta. Y cuando ya llegué a Noruega sí que me noté ese cambio más a nivel de, oye, ya las cuestas las subo totalmente pedaleando, no tengo que estar empujando la bicicleta en cierto punto. Y ahí sí me noté mejor. Pero no todos los días estás a tope. Me imagino. Porque si no tienes mucho la experiencia y si no llevas un poquito de cuidado, tantos días de ruta, al final hay algún que otro día que no comes tan bien, que no comes a lo mejor tanta fruta, te dejas llevar más por lo rápido, te metes en la panadería del Lidl y te coges 4 cosas y sigues. Ya. Y eso al final el cuerpo lo va notando. Sí, Los músculos.
Si te metes hidrato y proteína, si la proteína no te va a ayudar. Si bebes solo agua y al final tampoco le haces mucho caso a sales minerales, electrolitos, no sé qué. Me pasó en Noruega, cuando llegué a las Islas Lofoten, que me había parado 4 o 5 días en la casa de un amigo en la ciudad que está justo enfrente de Lofoten, en Bodo. Y cuando empecé a pedalear en Lofoten, me dio un pedazo de tirón en el cuádriceps que ¿Pero tenía por la qué? pierna ¿Porque rígida. estuvieron de birras o...? Pues un poquito combinación de birra, de no estirar bien como se debía. Poco Porque descanso. tal. Y sí, dormí bien, pero al final, claro, tú llegas, estás fresco, soy un titán, no sé qué, no estiras bien y cuando empiezas a pedalear de nuevo, los músculos están como, ¿sabes? Tensos como una cometa y eso no tal. Y sobre todo eso, muscular, algún que otro sustillo tuve, sobre todo después de a lo mejor 2 o 3 días descansando y vuelves otra vez a la bicicleta. El cuerpo, bajo mi experiencia, a mí me costaba un poquito más que de nuevo se adaptase. ¿El sitio más raro en el que has dormido? En un cementerio en Noruega. A ver, ¿por qué acabas durmiendo en un cementerio? Pues en Noruega especialmente porque el cementerio tenía baño, sí, tenía... Nadie te iba a molestar. Nadie me iba a molestar. Estaban todos durmiendo igual que yo. No, pero era un cementerio sobre todo como memorial. Había gente en las tumbas, obviamente, pero era de hace ya bastantes años. Ah, pero eso da más miedo. Eso sí. Porque no es aquí que va en cubículos, sino el que es bajo tierra. Sí, claro, en cementerio rollo... El clásico, el de las películas, que el eso ya clásico. no es tan común. Y lo peor es que no era yo solo, que éramos unos cuantos acampando ahí. No, lo peor no, eso es lo mejor. Bueno, O tú solo no te hubieras atrevido. somos unos cuantos enfermos que creemos que Yo- es una buena idea acampar en un cementerio. Hombre, por algo sería, pero solo no creo que te hubieses atrevido. Puede... Como te decía antes, la valentía yo creo que es un poquito la ignorancia también. Pero bueno, quién sabe. Pero sí, en un Tiene que cementerio. ser un viaje guapo, tío. O sea, tiene que ser... Yo cuando navegaba, estoy de viejo ya, quieras o no, bueno, nosotros navegábamos en unas condiciones un poco Sí, jodidas porque eran barcos muy antiguos y era todo... Pero yo es que, claro, te hace madurar mucho, te hace estar en situaciones bastante chungas que no estás en tu día a día. No, el hecho de no dormir en casa ya es Claro. chungo porque cuando tienes un mal día, pero acabas en casa es como, venga, estoy en casa. sí. Ese es el rollo. A mí me pasaba mucho en el viaje con la bicicleta. Que me costaba afrontar ciertos problemas porque tú decías, al final no tienes un lugar seguro al que volver. ¿Qué tipo de problema? A mí al principio me agobiaba mucho el encontrar un sitio donde dormir. El no encontrar más bien. Exacto. El no encontrarlo, el encontrar un mal sitio, no sé. Al final me tenía que autoconvencer de que lo peor que podía pasar era o que bien tenía que poner la tienda de campaña en plena noche en un sitio o que a las malas ese día no dormía, pero que nunca pasó. Nunca pasó. Pero tienes ese miedo de decir, joder, tío, y si no encuentro nada y no sé qué. Al final, cuando no eres tan experto en esto, los primeros días sobre todo, la pregunta que más te hace es, ¿y cómo sé yo que voy a dormir bien aquí? ¿Y cómo sé yo que no sé, que son tantas preguntas que se te pasan y encima se te van pasando, pedaleando con el sol en el cogote, con el no sé qué, y se va formando toda una bolita que los primeros días cuesta más. ¿Cuántas veces pensaste en abandonar? La primera semana. Ni siquiera al tercer día, creo. Me despierto por la mañana, le envío un WhatsApp a mi hermana y le digo, oye, y si en vez de llegar a Cabo Norte llego a Oslo y, A San Mateo. y ya vemos. Y mi hermana siempre estuvo ahí al pie del cañón diciéndome, no, tú lo vas a conseguir, tal. No a nivel de ya te has comprometido, pero a nivel de si tú lo quieres hacer, lo vas a conseguir. Sí, salvo que una lesión o algo te lo impida. Claro. No, en ningún momento fui obsesivo ni nada de eso porque, no sé, pienso también que un viaje así lo tienes que hacer por pasión y no por un... O sea, yo bajo mi manera de ser lo tengo que hacer por pasión y no por un reto deportivo ni nada de esto. De lo tengo que hacer en 100 días o no sé qué. Ya. Lo tengo que hacer por pasión. Entonces, nunca quise hacer que fuese una mala experiencia. No tenías prisa,
económicamente no había un problema, ¿no? Entiendo que incluso en cualquier momento desde casa te podían haber ayudado. ¿Cuánto fue el gasto total del primer viaje y del segundo? ¿Lo calculas? El primer viaje pues no sé si serían 4 meses y medio, unos 2.500, 2.700 por ahí. Aunque mi hermana me tuvo que pasar dinero para poder comprar los billetes para volver a Holanda desde Noruega. Y del segundo no lo he calculado. Aproximadamente. Aproximado. Fueron menos meses y yo te diría que gasté un poquito más. Fui más holgado de dinero, fui más cómodo. ¿En qué te diferenciaban? ¿Que cenabas por ahí a veces o...? En que si llegaba a un pueblo que me quería quedar, no tenía por qué estar buscando un sitio donde acampar a las afueras del pueblo, sino que me podía pillar una habitación a lo mejor de 30 euros o 40 euros en el centro o algo de esto. Y no tenía que estar con tanto sacrificio de decir, joder, tío, que tengo que ver el pueblo a las prisas porque no sé dónde voy a dormir esta noche. Vamos, que es bastante asequible, vamos, a nivel económico. Lo único es que se da una serie de circunstancias que Claro. quizás no tengas personas a tu cargo. Claro. Porque, bueno, tener pareja tampoco tiene que suponer un problema porque pueden ir juntos. Y tener 3 meses, o sea, 2.500 euros arreglado en 3 meses, pues claro, también depende, claro, si no tienes gastos en casa, porque son 2.500 más los gastos que tengas si tuvieses piso, etcétera, coche, que no sé si es tu caso, tú no tienes. No. Claro, son una serie de circunstancias que aún así creo que, bueno, no es tan... Porque un viaje, un verano, te gastas eso. Y es que es eso. Y es una cosa que vas a recordar para toda tu vida. O sea, un viaje así, de 4 meses y medio en bicicleta, yo no sé si voy a tener hijos, pero a mis nietos, si los tengo también algún día, su abuelo va a ser la hostia, ¿sabes? Sí. Pero yo a día de hoy lo tengo tan interiorizado que no soy consciente de lo que es ese viaje. Solo soy consciente cuando lo hablo con otras personas y esas otras personas me dicen, ño, qué loco que te fuiste... O sea, mi punto de vista me parece muy interesante, ¿no? Al final, cuando yo traigo a alguien al podcast, tengo que ver que sea interesante. No habiéndote pasado ninguna anécdota jodida, porque, por ejemplo, Jordi Wild fue uno que estuvo en la cárcel de Irán. Claro. Que es la hostia, por cierto. Pero no siendo aún así una anécdota, dices tú, wow, yo digo, joder, es interesante, ¿no? Tiene que ser. A mí, por ejemplo, me despierta esa curiosidad de este tipo de preguntas, que por lo tanto es interesante. ¿Sabes? Quiero decir que está guay hacer este tipo de cosas. En mi caso, alguna que otra anécdota a lo mejor más jodida que me pasó, siempre terminaban, siempre se solucionaban. Siempre terminaban bien. Nunca Entonces, en la cárcel. no en la cárcel. Aunque si me metían en la cárcel en Noruega, Hubiera estado oye, mejor que pedaleando, me da a mí. me da que sí. Se hacen más amigos. Me da que sí. Entonces no tengo ninguna anécdota de estas que digas tú, buah, me infiltré en un grupo de talibanes en la montaña y no sé qué. Obvio, yo aquí veo que este es el problema que tengo yo. Siempre veo negocio de todo. Yo creo que esto hasta es un modelo de negocio, de organizar tus propios viajes en bicicleta. Estoy seguro que más de una persona. Sí, existen. Sí, existen. Y está bien, hay mucha logística detrás y ahí tienes que conocer mucho el perfil de las personas que te vienen, porque en un mismo grupo te puede venir una persona que tiene mucha experiencia pero que le gusta viajar acompañada, o una persona que no ha viajado nunca en su vida. No, pero que te contrata tu servicio. Yo voy a viajar hasta aquí, lo que te voy a hacer es mi experiencia y todo. Al final, yo, amor, que no tengo ni idea, quiero hacerlo y tú dices, oye, yo cobro tanto por todo es venir conmigo. Aparte de tu gasto y eso es la tuya. No es mala. Te financiaste tu propio viaje. Sí, no es mala. No cierro puertas a nada en el futuro. Al final es una forma de autofinanciar estas aventuras. Sí. Que tienes, ahora te ibas a Tailandia. Sí, me voy... Pero de ocio. De ocio, sí. Me voy No llevas bici. No. Me voy con mi hermana y nos vamos un mes a Tailandia. ¿Y tu próxima ruta en bici la tienes pensada? No tengo ni la más menor idea. No se te ha ocurrido. No, depende un poco de dónde acabe terminando este verano trabajando. ¿No te gustaría salir de Europa? ¿Te atreves? Sí. Porque claro, es que ya ¿a dónde vas saliendo de Europa? Está la cosa peliaguda por todos lados, ¿no? Está la cosa ahora mismo complicada hasta en Europa, que ahí tenemos ahora ahí Groenlandia, que se está poniendo la cosa candente, Ucrania también. Si vas a pasar por Asia, tienes que sobrevolar ciertos países, porque es que no sé si te atreverías a pasar por ahí. Hombre, tiene que ser una aventura. He conocido mucha gente que se ha metido por Irán, por
por Kirguistán. Pero Irán ahora está... Irán era el que está ahora otra vez con... Ahora mismo está con las revueltas y con... Que no es recomendable pasar por ahí. No, ahora mismo no lo creo. Así que tengo 2 amigos que han estado en Irán en bicicleta, que han llegado hasta allá en bicicleta. Y me han dicho que es de los mejores países para viajar en bicicleta en los que ellos han estado. O sea, este hombre decía que Irán es impresionante, que es súper bonito. Que es un sitio que, claro, que antes era incluso turístico. Y Sí. han transformado el país a todo lo contrario. Sí, sí, sí. Nadie se atreve a ir. Sí, yo lo que he escuchado es que en Irán, si te quedas a dormir en la casa de uno, ya enganchas con la hermana que vive en un pueblo a 150 kilómetros, con la tía que no sé qué, que no te van a dejar acampar. Que siempre te van a intentar llevar a la casa de buena fe, de darte Vender tus órganos. Muy bien. ¿En todo momento ibas solo? Pues en su gran mayoría sí, o sea, el viaje fue planeado solo. Sí que en ciertos momentos compartí algunos días con gente, sobre todo en Noruega, porque en Noruega se juntan muchos viajeros que van en bicicleta y demás, que van la gran mayoría a dirección a Cabo Norte también. Un poquito. ¿Ah, sí? Es el punto de final para Sí. mucha gente. Sí, es el punto final para mucha gente. Es como una especie de camino de Santiago, pero es algo raro porque como en Noruega apenas hay una carretera por la costa, te los terminas encontrando a todos al final un poquito más adelante o lo que sea. Y sí llegué a viajar con un chico alemán por Suecia y por Noruega. Nos conocimos cuando íbamos a coger el barco entre Alemania y Dinamarca. Y después de ahí estuvimos una semana viajando juntos, acampando en los lagos y no nos conocimos de nada. Él tenía 50 años y yo en ese momento tenía 23. Pero al final te une la misma pasión de viajar en bicicleta y de conocer el mundo de esa manera. Y más adelante también viajé con otros chicos alemanes y llegué a viajar también con un chico alemán y uno suizo. Hay mucho alemán viajando en bicicleta. Muchísimo alemán. Sobre todo lo que más me encontré fueron alemanes y franceses. Y españoles, de hecho, no me encontré a ninguno viajando en bicicleta. Qué raro, ¿no? Sí. Curioso. Siempre me decían en Noruega, creo que a 2 días por delante tuya hay otro chico que viene creo que venía de Zaragoza, que va con una bandera española, no sé qué, pero nunca lo alcancé. Nunca lo alcancé, me moría por alcanzarlo. Pero a 3 días, a 4 días. Sí. Hace un mes llegó. Pero no lo pillé. Era curioso. Y el tema de la bici, ¿en algún momento se te jode? ¿Tienes conocimientos de reparación? ¿Qué haces si se te jode una pieza? Un poquito lo que te decía, de nuevo, que la valentía a veces es un poquito de ignorancia y al final en tus planes no está que se te rompa algo, pero siempre tienes que ir con un plan B. Ajá. Normalmente, pues pinchar es lo que más te pasa, pues lo más normal. Si pinché alguna que otra vez y lo pude solucionar normal. Romper alguna cosita chiquitita que, bueno, no importa mucho, lo puedes reemplazar y demás. Pero la avería más gorda que tuve, sobre todo en el viaje a Cabo Norte, yo creo que en general la avería más gorda que he tenido en un viaje, me pasó en Alta. Alta es la última gran ciudad que hay en Noruega, que está ya por encima del Círculo Polar Ártico. Y está, si no me equivoco, son a unos 180 kilómetros de llegar a Cabo Norte. Que eso ya es nada, son unos 3 días a lo mejor pedaleando o así. Y ya tenía el final de mi viaje, lo tenía ahí. Ya está, Alta es la última ciudad, aquí tengo que hacer lo que tengo que hacer. De aquí cojo el vuelo de vuelta cuando termine, porque tenía un aeropuerto chiquitito. Pues ya está. A 90 kilómetros antes de llegar a Alta, a esta ciudad, estoy en una gasolinera inflando la rueda y justo iba con 2 chicos, un suizo y un alemán. Teníamos muy buen rollo y demás, y el alemán, una de estas, hizo la típica broma que cualquier persona que viaja en bicicleta o monta en bicicleta ha hecho en su vida. Estás inflando la rueda con un compresor y el gracioso de turno hace ¡boom! ¡Ja, ja, ja! Y de repente la rueda trasera me hace ¡boom! Y estábamos en un fiordo, se escuchó como una bomba, eso salió la gente de la gasolinera y todo a mirar, fue una locura. Y el rollo es que la explosión fue tan fuerte que el aro que tendría que ser así terminó cambado hacia un lado, los radios salieron lo que son los palos de metal, ¿no? Los radios salieron de fuera del aro, se destrozó totalmente el aro. Y yo estaba ahí en el norte de Noruega, que puedes conseguir repuestos limitados, que yo sabía la circunstancia que era muy jodido porque era una rueda entera.
Y me vi ahí que no sabía muy bien qué hacer. El alemán cogió, salió enseguida a la gasolinera a hacer autostop por mí. A la primera le dijeron que no porque no tenían espacio. La segunda, un noruego, me dijo que sí, que podía meter la bicicleta en una caravana de remolque que tenía detrás que me alcanzaba hasta la ciudad. Esa noche terminé durmiendo en su caravana, en un parking enfrente de su negocio. Y al día siguiente movió todos los contactos que tenía en la ciudad. Fuimos a las 3 únicas tiendas de deporte que habían en toda la ciudad. Y al final, moviendo contactos, llamando, yo ya tenía la esperanza perdida porque al final tiene que ser una rueda de este tamaño, con este número de velocidades para el casete, con este sistema para el disco de freno que sea de tornillos y no del otro tipo. Y era como que muchas cosas. Y yo decía, tío, es que aunque tengan una, con que tenga esta característica que no tal, con que el eje sea un poquito más gordo, un poquito más tal, no le entra a la bicicleta. Pues llamando, consiguieron el contacto de un chico que había trabajado en una tienda. Le dijeron, mira, arriba en el desván, a la izquierda al final del todo, hay una rueda que es la que necesitas, no sé qué. Volvemos de nuevo a la tienda. Se lo decimos al chico que está ahí, la sacan para afuera. El chico que nos lo dijo, que estaba montando una tienda, la compra como tienda a la otra tienda para que salga más barata. Se la llevamos a su tienda, me la pone en la bicicleta y me dice, llévatela a Cabo Norte. Si terminas el viaje y te la quieres quedar, me la pagas. Y si terminas el viaje y me la quieres devolver porque en España te vas a comprar otra o en Holanda, me la das y no me tienes que pagar nada. Joder. Y eso fue como encontrarme a dos ángeles en medio del camino porque yo ya daba por perdido. O sea, yo ya me veía cogiendo una guagua, yendo a Cabo Norte, llegando en guagua después de haber hecho 6.300 kilómetros hasta llegar a Alta en bicicleta y teniendo que llegar en guagua, sacar una fotito y decir, bueno, ¿a qué hora pasa la siguiente guagua? Sí, te hubieras quedado como la magua de... Me iba a quedar con una magua impresionante. Y gracias al noruego este, que movió todo en la ciudad, pude conseguir una rueda que de verdad que es muy jodido. Alta, para los que estén escuchando esto, que busquen Alta en Google, que está súper al norte. Lo voy a buscar yo. Eh, Y de Alta ya ibas a Cabo Verde, ¿no? a Cabo Norte. A Cabo Norte, Cabo Verde. No, Cabo Verde queda un poco lejos. Cabo Verde acaba para el sur. Alta, Noruega. Ah, qué bonito, tío. Sí, está en un fiordo ahí. Bueno, casi todas las ciudades están en un fiordo en Noruega. Che, Sí, están en la costa. Guapo. Increíble, ¿eh? Tiene siempre... Lo que pasa es que es una ciudad chiquitita. Y está muy limitado. ¿Y cómo es eso de viajar solo? ¿Te comes mucho la cabeza? Creo que es algo un poco personal. Todo el mundo... Al final lo que yo diga no tiene nada que ver con otras personas. Hay gente que le encanta, pues, X sensaciones y demás. Yo, por ejemplo, con los 23 años con los que me fui a este viaje, yo siempre he sido muy sociable y con 23 años, pues eso, de repente me vi que me pasé muchos meses, pues, una especie de soledad. Siempre te cruzas gente por la calle, siempre hablas con gente, pero estás en un constante... Sí, pero despedida. Estás todo el rato despidiéndote de la gente. Yo lo llevé complicado al principio. Tuve suerte que al final mi hermana me apoyaba mucho, tenía mis amigos que también me apoyaban mucho y demás, pero sí te tengo que decir que cuando ya empecé el viaje, al principio, los primeros días, había momentos a mitad del día en el que yo sentía una presión en el pecho y me salía a llorar de un sentimiento que yo no sabía explicar. Era algo muy raro. Pues, yo estaba haciendo lo que yo quería, pero a la vez no quería hacer lo que estaba haciendo. Era algo muy extraño porque no me estaba sintiendo todavía dentro del viaje. Yeah. Y precisamente fue al llegar a Mérida, que ya ves tú, son un par de días pedaleando de Huelva, no es mucho, que dormí acampé a las orillas de un río con unos sin techo. Y pasé esa noche hablando con ellos y demás. Hicimos un fuego. Uno de ellos sacó una sartén. Estuvimos ahí haciendo unas hamburguesas del Mercadona ahí a las orillas del río. Y después de hablar con ellos, como que una parte de mí se dio cuenta que al final yo estoy haciendo esto porque quiero. Es decir,
Tampoco quiero que suene mal, pero yo tenía la opción de volver a un sitio si quería. Y ellos, por situaciones de la vida que son totalmente ajenas a X, no tienen esa opción de volver a un sitio, ¿sabes? O han tenido una pelea con no sé quién o lo que sea, no pueden volver a un sitio. Y yo, sin embargo, si de repente llego a, yo qué sé, a Salamanca y digo, guau, que va, este viaje no es para mí, yo lo estoy sufriendo mucho, yo estoy no sé qué, siempre puedo pillar un tren, me voy para Madrid, pillo un vuelo, me vuelvo para casa. Ujú. Al final, me he atrevido a salir, que lo más complicado es atreverse. Ya luego, si llegas o no llegas, pues cosas que pasan, pero lo más complicado es el primer paso. Ese fue el primer viaje. Sí, del primer viaje. El segundo fue más cómodo a nivel Sí, psicológico. el segundo tenía más experiencia y no estaba tan incómodo conmigo mismo, porque al final, cuando pasas mucho tiempo solo, piensas mucho, estás mucho dentro de tu cabeza. Es muy raro de explicar. Gente que ha viajado sola sabe más o menos a lo que me refiero. Eres tú contigo, y si tienes que solucionar un problema, eres tú. Y lo tienes que solucionar tú. No hay nadie que te vaya a aprobar tu solución, o porque lo tienes que decidir tú y tú tienes que decidir si esa solución es buena o no. Entonces es darte a ti mismo una responsabilidad, pues que al final en el día a día, en la sociedad, pues no tienes tanta. Por así decirlo, en algunas cosas tipo dónde acampar, por ejemplo. Si yo decido que un sitio es bueno, la consecuencia de que el sitio sea bueno o no es mía. Y ya está, es solamente mía. Si en medio de la noche de repente me aparece un perro, me aparece un tío que ha acampado sin querer en sus tierras y no sé qué, la solución la tengo que poner yo. Es decir, estoy solo ante lo bueno y ante lo malo. En este segundo viaje sí que he estado más cómodo con la soledad, porque venía ya de esa experiencia de saber que, bueno, al final del día, por H o por B, todo se resuelve. Si no tienes donde dormir, vas a conseguirlo. Y si no lo consigues, tampoco es una tragedia tan grande. Esa es una conclusión que tú has sacado para la vida, Sí. al final, ¿no? En general, entiendo. Sí, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho y... ¿cómo decirlo? A ver. No somos conscientes del poder resolutivo que tenemos, porque no nos ponemos en la tesitura de tener que tomar decisiones en el momento que realmente cambien algo. Es decir, cuando, por ejemplo, a mí me pasa, cuando estoy viajando en bicicleta, es que no soy la misma persona que cuando estoy en mi casa. Pues yo en mi casa tengo el termo, tengo la ducha, tengo mi cama, tengo la tele, tengo el sofá, tengo todo. Pero de repente estoy, yo qué sé, en medio de Polonia con la bicicleta y ya te tienes que buscar las castañas para dónde está el siguiente supermercado. Demasiado cómodos, ¿no? Claro. Estamos demasiado cómodos. Al final, yo lo he pensado, ¿no? Y no es que esté mal, sino simplemente la evolución por las ventas, al final, que hacen las empresas, buscan mejorar algo para que tú compres. Oye, debe buscar un sofá más cómodo, te voy a buscar una ducha que tenga ahora chorro, te voy a buscar. Entonces llega un momento, en verdad, que es que llega un momento en el que, bueno, una patineta, ahora prácticamente está todo muy fácil. Tengo un muy buen amigo de Copenhague, que es el que fui a ver, que tiene un concepto que a mí me encantó y desde entonces siempre lo uso para definir lo que es viajar en bicicleta, y al final es como la felicidad por contraste. Es decir, tú te pegas un mes viajando en bicicleta y de ese mes te han pillado, yo qué sé, 15 días lloviendo. El momento en el que tú entras a casa, de vuelta, te pegas la ducha caliente y de repente fuera empieza a llover y tú estás bajo techo, tranquilo, o ni siquiera te hace falta volver a casa. El momento en el que tú encuentras una zona para acampar o lo que sea y que justo tiene un techo, sea un merendero, lo que sea, y tú ves que fuera está lloviendo y que tú estás dentro seco, eres feliz porque ya sabes lo que es que te ha pillado la lluvia acampando. Total. Y ya sabes lo que significa que no te está lloviendo encima mientras estás ahí haciéndote la comida o lo que sea. Entonces, es un poco la felicidad por saber tanto lo que es tener como lo que es no tener. Lo que es complejo porque al final nos acomodamos rápido. Yo recuerdo que cuando yo venía de los 3 meses y medio de misión, yo dormía
no he podido dormir más de 4 horas. Porque yo estaba en unos turnos de vigilancia que cada 6 horas me tocaba trabajar. 6 horas de trabajo, 6 horas de descanso, 6 horas de trabajo, 6 horas de descanso. Y en el descanso entraba ocio, comida y ducha y demás. Y yo cuando llegaba a mi casa, yo recuerdo que la primera vez no voy a poner la alarma. Era como... qué pasada, ¿no? Voy a poder dormir. Entonces, claro, después de 2 días te olvidas de eso. Sí. ¿No? Te olvidas de eso. O otras comodidades, pero está guay que lo vivas. Que lo vivas porque lo vas a tener presente, lo vas a apreciar más, ¿no? Yo gracias a esa época, pues hay un montón de cosas que me dan exactamente igual, ¿sabes? Me da igual un baño, me da igual, ¿sabes? Las condiciones que yo he estado de baño, para mí un baño es un baño. O comida, es que sí, he comido de todo. He comido de todo en condiciones de, imagínate, cuando se navega no se puede cocinar, comías lo que había, entonces, claro, pero aún así enseguida nos acostumbramos a lo bueno. Sí, te acostumbras a lo bueno, pero no dejas de tener en mente un poquito cómo las pasaste. ¿Y te gusta viajar en bici? Sí. O sea, ese segundo viaje en comparación con el primero, ¿te gustó tanto? ¿Valió la pena? Y dices, bueno, ya no viví tanta la experiencia en el primero, fue todo nuevo y me encantó, o no se disfruta tanto. Creo que no voy a hacer ningún viaje que me marque tanto como el primero. Porque el primero fue muy simbólico, fue ir al norte, fue primer viaje en bicicleta, solo, demostrarme a mí mismo que lo podía hacer. Ahora todo lo que venga detrás, sé que, bueno, con más dificultad o con menos dificultad, lo puedo hacer. Y si tiro la toalla, la estoy tirando a lo mejor por cansancio o por otra cosa, pero no tanto por no creer que yo no lo pueda hacer. Porque ya me demostré una primera vez que puedes estar 4 meses y medio solo, 6.500 kilómetros en bicicleta y puedes llegar. Entonces el primer viaje fue muy especial. Porque tú le dices al Mario que llegó a Huelva que en agosto llega a Cabo Norte, la punta más al norte de toda Europa, y que ni siquiera yo creía en mí mismo en ese momento cuando empecé el viaje. Entonces el primer viaje es que fue más... ¿Cómo es cuando llegas ahí? ¿Cuál es la sensación? Pues mira, Cabo Norte está en una isla. No está como tal continental dentro de lo que es el continente. Lo que pasa es que es una isla conectada por un túnel. Entonces, algún que otro ciclista que me encontré por el camino me decían que en Cabo Norte se concentra todo lo malo que has podido pillar durante el camino. Es como que está ahí. Menos los insectos, porque en el norte no hay tanto insectos. Pero las cuestas muy empinadas, el clima súper cambiante porque estás en el norte del todo. Los coches, hay mucho coche de turistas, hay mucho coche que viene de Alemania y demás. Y como que no conducen con tanto cuidado, por así decirlo. Entonces, como que se te concentra todo mucho. Para llegar a Cabo Norte tienes que cruzar un túnel de 6,5 kilómetros, si no me equivoco, creo que eran. O casi 7 kilómetros. De los cuales son 3,5 kilómetros de bajada y 3,5 kilómetros de subida. Me pegué 1 hora dentro del túnel. 1 hora en la que tú no sabes, porque no tienes línea de horizonte. Tú no sabes si estás... O sea, tú sabes que estás subiendo porque te cuesta. Pero no tienes línea de horizonte. Todo lo que ves es oscuro. Y es una experiencia que todos los ciclistas que lo han hecho una vez no lo quieren repetir una segunda vez. Porque si viene un coche, tú lo escuchas desde 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Pues se escucha como si fuera un convoy. A lo mejor es un coche normal y corriente. Una vez sales del túnel, es un paisaje impresionante. Está situado en una isla chiquitita que se llama Magueroya. Y te tocan, creo que son 40 kilómetros hasta llegar a Cabo Norte. Pasas por un pueblito muy chiquitito, donde único hay un supermercado, y ya empiezas a ir a Cabo Norte. Y hay 2 cuestas muy gordas para llegar a Cabo Norte, que son bastante picantes, sobre todo con el peso. Y se siente un poquito como esa misión final de un videojuego que, ¿sabes? Que tienes al jefe final. Pues eso eran como que las 2 cuestas finales. Encima yo llegué un día que hacían, creo que en 27 grados, subiendo cuesta arriba, había poquito viento y estaba yo sudando como un perro para arriba, que fatal. Y tienes esa última cuesta en la que al final de la cuesta ya ves el cartelito azul que te pone Nordkapp, que es el Cabo Norte de noruego. Y
es curioso porque te pasas el viaje entero idealizando cómo vas a reaccionar. Como en las películas que de repente me voy a echar a llorar y no sé qué, no sé cuánto. Te pasas el viaje entero en el sillín solamente pensando en Cabo Norte, va, no sé cuánto, tal. Que de repente llegas, ves lo que hay ahí es un globo de metal que simboliza pues, el final y de Europa, no sé cuánto, tal. Ves el globo y dices, ya está. Terminó un viaje de 4 meses y medio. Aquí, en esto. Y no, a mí no me salió... hay gente que a lo mejor sí ha reaccionado como más emotivo, más no sé qué, pero a mí no me salió esa emoción de ya a llorar, de no sé qué. O sea, me sentía orgulloso por lo que había hecho, pero es raro. Es muy raro pasarte tanto tiempo en una aventura y que de repente acabe así. Como que muy, no sé. Pero... Muy frío, ¿no? Sí, muy frío. Tuviste, bueno, ¿tú cómo se lo tomaron en casa? El hecho, pues ya has hablado que tu hermana tenía su apoyo Ajá. y otra parte de la familia. Mi madre siempre me apoyó mucho, lo cual es bastante raro porque normalmente las madres suelen tener mucho más miedo en este tipo de cosas. A ti te dicen que tu hijo va a estar 4 meses acampando por Europa y te viene de todo menos bueno a la cabeza. Pero ella siempre me apoyó mucho y se preocupaba mucho por mí, pero su preocupación nunca me cortó las alas del viaje. Y ella, Eso es lo que después tenemos del que viaje hacer. sí me llegó a decir, oye, pues, había alguna que otra noche que no me quedaba tranquila porque si yo dormía en un mal sitio, de esto que dices tú, no me convence mucho el sitio, pues yo no se lo decía. Tardaba a lo mejor 1 o 2 días en decirle, oye, sí. ¿Hablabas con ellos a diario? Sí, tenía un grupito de WhatsApp que era como que el noticiero de Mario. Qué Y guay. para no tener que ir persona por persona, mi hermana, mi madre, tal, lo decía todo por ese grupo. Lo publicas en Instagram, pero no has hecho un recap en YouTube, a lo mejor. ¿No te ha dado por hacerlo? Tengo un canal de YouTube y subí varios vídeos del viaje. Lo que me pasó en el viaje es que a cierta altura estás tan inmerso en el viaje que casi no sacas la cámara porque Ya. estás como que muy metido en el viaje. Y de hecho me pasó en Cabo Norte. Yo no grabé nada en Cabo Norte. Tú imagínate, 4 meses y medio y es que No, pues ahí no puedes saqué. hacer. Si no grabaste el final, olvídate de hacer el vídeo. que, o sea, Tienes que darle una vuelta porque al final es una forma de poder, oye, si Sí. funciona, monetizarlo. sí. Ahora con lo de Tailandia y tal, quiero grabar contenido al final porque... Claro que sí. Nada más, contenido para YouTube. Que esto es maravilloso. Tú imagínate poder viajar Me encantaría. y que te paguen. Me Y encantaría. poder vivir. ¿Dónde firmo? Y poder vivir de eso como hacen. Ahí estaba viendo uno que hace mucho como clavero, que no recuerdo el nombre ahora, es súper raro, seguramente yo se acuerda. ¿Eh? No. Rama puede ser. Uno que- Ramilla. Con barbita y va con gorra. No, el Portillo. No me suena Mira que hay ninguno. gente, ¿eh? No, pues pásenmelo para ver más, porque a mí me encanta. Voy a verlo aquí porque tiene que estar. A mí aquí. uno que me gusta mucho es el Rubén Holgado. Tiene que ese estar es como en mi historial ayer. Este se llama Jep. Ah, sí. Jep Llavador. Ajá. Ha estado por Y Tailandia. fue también. a... No recuerdo el país tampoco. No. Y subió... Italia. Sí, Italia. Que subió a una montaña y había una caseta para un refugio. Ajá. Y con tan mala suerte que cuando se despertó había estado toda la noche nevando y casi se quedó atrapado. Dice que tuvo que decidir, está haciendo tú, tuvo que decidir qué hago. ¿Me quedo aquí? Claro. ¿Me quedo? ¿No me quedo? Y bajó con el peligro que conllevaba porque ahora no se veía nada. Claro. Y qué guapo, tío, poder vivir de eso, ¿no? Buah. Es que... Me encantaría. Yo soy muy sincero. A mí lo que me falta es constancia. Pues la diferencia. poquita gente que así que me sigue en el canal de YouTube, tengo 1000 creo que son. Y mucha gente lo que me ha dicho que lo que más le gusta del contenido es que soy natural. Que no tiendo a exagerar las cosas, yo qué sé, me encuentro un alce en Noruega, yo no te voy a decir que el alce salió corriendo detrás mía, no sé qué. No, me encontré un alce, fue súper bonito, sí se me quedó mirando porque iba con la pareja, iba con la hembra, y sí se me quedó mirando como cualquier animal que va con su pareja. Pero en ningún momento, ¿sabes? ¿Tuviste más Yo, encuentros con...? el alce me lo... Ah, ¿sí? tuve. Porque te Este de marcó. Cabo Norte. ¿Te Sí. marcó al verlo? Buah, ¿Te impresionó? es un animal imponente. O sea, súper alto.
una cornamenta así y encima que lo ves. No sé si has visto alguna vez un vídeo de un alce persiguiendo un oso pardo. No lo recuerdo ahora. Pues lo tienes que buscar porque ahí es cuando dices, hostia, si es capaz de perseguir un oso pardo, a mí me persigue también. ¿Tuviste y te dio por...? Y estaba justo en un camino que me estaba bloqueando una caravana, en un camino de tierra, y detrás estaba yo. Entonces los de la caravana estaban parados sacando fotitos porque estaban en la caravana y yo estaba detrás con la bicicleta. Diciendo, coño, si se me echa a correr, ¿qué hago? ¿Le tiro la bici? ¿Qué hago? O sea, me tengo que echar a correr yo también, ¿sabes? Eso no... Pero Hasta abajo, sí. que al final no... Nah, no pasa nada. ¿Y más encuentros con animales? ¿Cómo es el nombre del...? Siempre lo confundo con una mofeta. No es mofeta. Siempre me olvido el nombre. Es una especie de... Bah, Sí, no, hurón tampoco. no, ¿cómo se llama, tío? En inglés es badger. Yo se me Bueno, da olvidó igual. el nombre. Se te acuerda, me lo dice. No fue nada muy tal. De todos los países, ¿con cuál te quedas? Una pregunta dura, ¿eh? Noruega es precioso. Y a la par que precioso es durísimo para viajar en bicicleta. A mí me pareció muy duro. Hay gente a lo mejor que le mola la caña, la fusta, pero a mí me pareció muy duro. Porque es todo el rato sube, baja, sube, baja. Y yo tuve muchos problemas con los insectos también, con los tábanos. Que en Noruega hay mucho tábano. Y son muy pesados, son muy insistentes. Con querer... ¿Que es un mosquito? Un tábano es del tamaño de una mosca. Sí. O incluso un poco más. Los hay que son a lo mejor así de grandes. Que realmente se alimentan del polen, pero lo que les falta de nutrientes lo intentan pillar de la sangre. De hecho, también se le llama como moscas de caballo, creo que se le llaman. Sí, un bicho de eso. Suelen ir mucho a picar. Lo que pasa es que ellos no tienen no tienen como los mosquitos. Es feo, ¿eh? Es feo de cojones. No se va a ver, ¿no? No se va a ver, ¿no? Ellos no pican como los mosquitos. ¿Cómo lo ves? Ellos muerden. ¿Qué? Se me recuerda a ti, yo, Mira, esta foto se ve mejor el tábano. Qué clavo. Perdón, Mari, perdón. Es que si no me meto con yo, Eso es así. Entonces me decía del bicho este. Sí, nada, que Noruega es de los países más bonitos, pero tienen una cantidad de insectos que flipas. Una cantidad de mosquitos, tábanos, no sé qué. Lo que no te cuentan desde los vídeos de los viajes, ¿no? De los insectos. Pocos te lo cuentan. Y hay que tener, a veces hay que ir precavidos, ¿eh? Sí. Yo cuando acampaba, he acampado con una redecilla esta de cabeza. Ajá. Porque si no, en Noruega hay 3 bichos que te tocan los huevos de una manera increíble. Ajá. Uno se le llama knot, se le llaman en el norte, son como mosquitas de arena. O sea, así chiquititas, lo que pasa es que se te posan en toda la cara y te van mordiendo. Ajá. Entonces a lo mejor las tienes en el párpado y te van mordiendo y tienes que pasarte la mano entera para quitártelas. Luego tienes los mosquitos, que también son bastante persistentes. Y los tábanos, pero los tábanos suelen ser más durante el día. Y a la hora de acampar, eso, métete en la tienda rápido y cierra, Sí, porque no podías hacer mucha vida afuera. No es una locura, pero si tienes la mala suerte de que tu sangre es dulce, pues como yo, sí agobia un poco. Noruega es muy bonito en ese sentido. Y Austria me gustó mucho también para viajar en bicicleta. Súper bonito. La zona del Tirol, la zona de Innsbruck, los Alpes, toda esa zona. Preciosa, una locura visual, sinceramente. Noruega y el Tirol, toda esa zona, una pasada. A nivel ocio, ¿escuchabas música? ¿Decías? Buah, sí, me hinchaba de escuchar música todo el rato. De hecho, llegué a viajar con alguna que otra persona que ellos eran como que un poquito más hippies que yo, que les gusta escuchar la naturaleza cuando van en bici y tal, no sé qué. ¿Tú siempre vas con música? La gran mayoría del tiempo iba con música. Es que no se sube una cuesta igual sin música o escuchando un poquito de rock o no sé qué. Tampoco me gusta llevarla a un volumen que interrumpo. Yo qué sé, si hay un animal en el bosque, pues tampoco me gusta molestarlo, pero me gusta escuchar música. Me encanta. Muy bien. Vamos terminando. Mi hermano me dijo que si no hacía estas preguntas ya, yo te las voy a hacer hoy. ¿Película preferida? Te diría que hacía Ruta Salvaje.
Uf, la vi, pero no me acuerdo ya de cómo era. Esa es... O del La pibe vida... que se ve un furgón, encima de un furgón. No. Sí, creo que más o menos van por ahí. O La vida secreta de Walter Mitty. Me encanta Está también. guapísima, Sí, tío. buenísima. Está guapa. Esa es esa película que no ha triunfado mucho y está No. muy guapa. Claro, de tu rollo también. Está mucha aventura. está muy infravalorada. Sí. Pero porque yo creo que tienes que tener la pólvora dentro ya, ¿sabes? Para que te haga ¿Tú chispa. crees? Pero No yo sé, creo me que... parece... Y la vi hace tiempo, ¿eh? La vi hace muchos años. El otro día me salió igualmente un reel en el momento de Sean Penn cuando tiene que Sí. hacer la foto y sí, cuando le dais, a veces no lo hago. Es que es una película muy buena. Está muy guapa. Yo creo que tendría que volver a verla. Está bastante guapa, es verdad. Es una película Sí. que recomendaría verla a todo el mundo. Tenga Sí. el chip del viaje o no. Sí. ¿Serie preferida? Breaking Bad. Muy bien, este es de los míos. Hoy se O One estrena. Piece. Es que son De One dos Piece no totalmente la veo. diferentes, vamos. No, ni lo veo ni quiero meterme en el mundo del anime. Largo es. Porque si no, si ya no da bio uno con todo lo que hay, imagínate que me gustase el anime también. Aunque a mi hija le gusta, bueno, más que anime, manga, ella lee bastante. Ah, A ella le gusta, pero One Piece no, de momento no le ha tocado. que no se meta, que se arruina. Si le gusta el manga... Bueno, yo. Lee bastante y le encanta. Hoy se estrenaba una serie del universo de Juego de Tronos en HBO. Ok. Hoy se estrena directamente. Que por lo visto tiene buena crítica. Habrá que verla. El Juego de Tronos también está en mi top. Por último ya, Quoran, patrocinador del podcast de Lado Oscuro, es del capítulo 1. ¿Vale? Después de 140 y... ¿Cuántos? ¿2? 142 capítulos. Quoran sigue ahí con nosotros. Le damos las gracias. Son unos cracks. Gracias. Son asesores financieros. Entonces la pregunta siempre va, no siempre, pero en este caso es, ¿cuál es para ti la mejor forma de invertir el dinero cuando quieres que ese dinero crezca en monetización? No en viajes ni más, sino, oye, pues yo me gusta invertir en o los conocimientos que tú tengas. Buah, no tengo mucho conocimiento financiero. Sinceramente, no tengo mucho conocimiento de invertir y demás. Y digamos que invierto en viajes, precisamente. Pero bueno, siempre tengo un colchón. Tampoco soy una persona que le gusta quemar el dinero, que le gusta verse al límite pero no me he metido Si mucho... vas con 15 euros al día, yo no sé si sería capaz. Antes estaba diciendo que fuera de cámara que yo todas las mañanas iría a un sitio a tomar un café y no puedo. Me encanta. Lo que me gusta a mí es un cafecito cuando me despierto. Sí. No, con 15 euros al día no sé si yo llegar. Algún desayuno me eché por ahí que me sorprendió del precio y decía, tío, qué barato. Sí. Pero no tengo mucha cultura financiera en ese sentido de invertir. No, en general, en este país no hay mucha cultura No hay mucha, financiera. ¿verdad? No, por defecto no te la enseñan en los colegios. Tienes que tú mismo indagar y aprender. Sí. Cuando viajas mucho, por así decirlo, por otros países de Europa y demás y ves un poquito cómo es la educación en otros lados por Europa, sí te das cuenta que hay ciertas diferencias en cuestión de educación. Por ejemplo, España y Dinamarca, que tengo este amigo que tiene a su hijo pequeño en Dinamarca. Y los valores educativos y todo cambia mucho. Otro rollo. Muy bien, Mario. Pues hasta aquí el lado oscuro. ¿Qué tal? Muy bien. Me da pena no haberme peleado con ningún oso, porque habría estado guapísima esa anécdota. Y mira que lo estuve deseando todo el viaje, qué guapo, ojalá encontrarme con un oso. Hablando de esto, ¿viste el tío que tuvo una pelea con un oso? Y tuvo que reconstruir la cara. Me suena muchísimo. Ojalá, lo vi hace poco, tío. Sí. Brutal, ¿eh? Es que locura. Tendría que buscarlo, pero ahora me hablas de eso y, joder, un tío, recuerdo ese perfil sobrevivió. Es que después están ese tipo de historias que dices tú, puedo decirte en misa que te sale un tío que se ha peleado a piña limpia con un oso y... Evidentemente. Sí, bueno, y él se la puede contar, ¿no? La mayoría no creo que la pudiese contar, pero Esa es la también es diferencia. verdad que no... Que en este caso, siempre las historias así, ¡oh, qué guapo!, ¿no? Pero el simple hecho de una experiencia de viajar a tantos países en bici, a mí ya me parece bastante interesante
Y creo que le puede gustar a la gente. De hecho, seguramente a algunos se le despierta incluso, porque a veces ni te lo planteas, la posibilidad de que, mira, nunca me había planteado yo ir en bicicleta y ahora tú me lo dices, a mí me sale esa jiribilla y sí, estaría guapo. Sé que a nivel personal y a nivel mental sería la hostia, porque estoy seguro que el hecho ya de luchar contra uno mismo, superación, el conocer, el verte en situaciones y superarlas, pues este tipo de cosas inevitablemente te suma mucho. Otra cosa es que puedo hacerlo. A día de hoy no puedo. Por tiempo. No podría estar tanto tiempo así fuera. Pero creo que es interesante y creo que son historias guay. Además, como siempre, un tío de aquí, un tío canario, que lo haya hecho. Y espero que te animes a hacer alguna travesía fuera de Europa. Sí, yo también. La verdad que me encantaría Sudamérica. en un futuro. Tengo mucha curiosidad por Asia. El sudeste asiático, por China, Malasia, esos países. Bueno, ahora que vas por allí te lo planteas, empiezas a hacer una rutita, empiezas a ahorrar y dentro sí, de un año puede ser, quién sabe. Yo, como te dije antes, estoy abierto a opciones. Un último mensaje que me gustaría dar en esto del tema del viaje en bici, que muchas veces relacionamos el tema de los deportes al final a un buen físico, a un físico atleta, etc. Y nos nutrimos más por lo que vemos en los anuncios, por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en no sé qué, por lo que realmente hay fuera. Yo cuando fui a Noruega me encontré a más gente jubilada que de mi edad. Con esto lo que quiero decir es, no dejemos las cosas para luego, pero si las dejas para luego tampoco te pienses que es tarde. Yeah. Porque hay gente que lo está haciendo más tarde que tú. Bueno, y hay gente que lo está leyendo, que lo está viendo ahora y ya están en el luego. Claro, en ese claro. Dice, no, tira, entonces, claro. Se tiene mucho el concepto ese de la edad, la forma física, no, yo no podría, no sé cuánto. Ok, hay gente que se conoce más a sí mismo, que si tú no puedes, no puedes. Pero si tú quieres y te dices a ti mismo que no puedes, dale una oportunidad. Porque te digo, he conocido mucha gente de 50 y largos, 60 y poco, viajando en bicicleta solo. Y eso es algo que, a mi parecer, le abre mucho los ojos a quien quiera viajar, porque de verdad que no es tan tarde como te crees tú para viajar en bici. Ni es tan tarde ni es tan pronto, para todos. Exacto. Para el niño recién nacido, que es esa familia, mi hijo está recién nacido, precisamente en el norte de Europa, viajar con niños recién nacidos está muy normalizado. Nunca es tarde para nada. O sea, realmente las barreras las ponemos nosotros. Y esta frase tan bonita que se dice mucho es una realidad. Sí, pero... Luego, evidentemente, cada caso pues tiene hay que estudiarlo, ¿no? Pero realmente, si queremos, las excusas son las nuestras. Sí, totalmente. Pues nada, Mario, gracias. Espero que te vaya ese viaje muy bien. Que dentro de 5 añitos el lado oscuro siga a full, o más, evidentemente. Que tú me vengas con un par de viajes nuevos y te pueda volver a sentar aquí. Y nada, tío. Suerte en tus nuevas aventuras. Muchas gracias. Yo también lo espero. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos otra semana. Y hasta la próxima.